Muy buenas chicos, de nuevo aquí con vosotros vuestro profesor de dibujo y pintura, Javier Cordero, en un nuevo curso para el programa Actívate en Casa, actividades saludables para mayores de 55 años. En algún otro curso he comentado que dentro de las técnicas pictóricas hago siempre distinción de dibujo, en el que es un lápiz blanco y negro, para que nos entendamos, ese dibujo, y cuando hablo de pintura es cuando le añado lo que es el color. Pues dentro de todas las técnicas de la pintura, una de las más rápidas, pero por ende más complicadas, es la acuarela. En muchos casos he hecho comentarios de que la acuarela es tan sumamente rápida y tan sumamente técnica que quizás para un novato no sería la técnica más apropiada para iniciarse dentro de lo que es la pintura. Pero últimamente he visto que ha habido alumnos y personas que me han pedido que quieren iniciarse dentro de lo que es el mundo de la acuarela. Entonces voy a dar este curso precisamente para aquellos que quieran iniciarse de una manera un poco más seria dentro de lo que es el mundo de la acuarela. Entonces voy a hablar directamente ya de qué es la acuarela. Hemos hecho algunas otras clases en las que hemos dicho que los diferentes tipos de pintura, óleo, gouache, temple, acrílicos, de poliuretano y de acuarelas, no dejan de ser pigmentos muy finamente molidos, minerales, un trozo de piedra, un trozo de mineral, un trozo de ceniza, o sacados a nivel químico y artificial, pero son pigmentos en polvo aglutinados con algún producto que, o bien por reacción o bien por secado al aire, pues seque y haga que fije esos pigmentos. En el óleo es un aceite secante, un aceite que es transparente, ambarino en su estado normal, que si lo sacamos del botecito, lo dejamos en una mesa, pues directamente se seca, se cristaliza, pero si ese aceite transparente está mezclado con un pigmento, un polvo azulado, pues tendríamos un óleo de color azul. Ya dijimos que el temple, no el temple de pintura de botes para pintar las paredes, sino el temple que se hacía en la Edad Media y en el Gótico, se utilizaba con yema de huevo. Vuelvo a repetir que el huevo tiene la característica que cuando lo dejamos en el plato coge y se seca. Bueno, pues si esa yema de huevo lo mezclamos con diferentes pigmentos, diferentes colores, pues obtenemos un temple tradicional. Y la acuarela lo que hace es simplemente ese pigmento aglutinado con una mezcla o con varios productos, pero básicamente puede ser la cola de pescado, la goma arábiga, pero también se utiliza la miel y la hiel de buey. Ya hablaremos un poco de las características de los diferentes tipos de acuarela, si llevan miel o llevan hiel de buey, pero es un aglutinante muy ligero, en el sentido de que o bien lo utilizamos en bote o en pastillas, lo suficiente como para que el simple mero hecho de mover el pincel con agua en esa pastilla hace que se disuelva ese ligerísimo aglutinante y lo podemos utilizar sobre el papel. Bien, entonces voy a presentaros en principio el material que vais a necesitar para pintar en acuarela. Os lo he mostrado aquí, lo tenemos aquí directamente, y evidentemente tendríamos el papel que ahora os explicaré que si queréis dedicaros o queréis hacer un buen trabajo con acuarela, el papel nunca debería bajar de 300 gramos. Aquí creo que se ve bien, 300 gramos. Lo lógico es que nunca compréis un papel
por debajo de 300 gramos, de 300 o de 600 si fuera más aconsejable. Evidentemente eso encarecerá un poco el tema, pero es lo mínimo que necesitaréis. Luego un juego de pinceles, ¿vale? Ahora hablaremos detenidamente el tipo de acuarelas. En mi caso yo suelo utilizar acuarelas en pastilla. Luego un papel, que lo vamos a decir, un papel para testear las aguadas, ¿vale? Lapiceros, grafito, que bueno, pues utilizaremos del H y del B, uno duro y uno blando, una goma de borrar sencilla, una regla y, importante, papel secante. Bueno, y además de esto, evidentemente necesitaremos un bol de agua, un bol grande, ha de ser grandote, ¿vale? Para que no tengamos que cambiarlo constantemente, y algo que a lo mejor se os sorprende a muchos, que es una secadora directamente. Esto lo que hará es acelerar nuestro proceso de trabajo cuando estemos dando diferentes capas o tengamos que dibujar sobre una superficie ya trabajada. Como trabajaremos al principio con mucha cantidad de agua, es aconsejable, pues para no tener que esperar, directamente utilizar a nuestro gran amigo un secador de pelos tradicional. Bueno, pues básicamente este es el material que vamos a necesitar de principio. Luego, evidentemente, un tablero para apoyar nuestro papel. Evidentemente, yo os aconsejo que utilicéis algo que también sea absorbente para que no tengamos problemas. Yo trabajo ahora mismo sobre una mesa de cristal, pero claro, el agua en una mesa de cristal puedes manchar y puedes que el agua se corra, ¿vale? Y evidentemente en la acuarela siempre trabajaremos en horizontal, porque de esa manera tenemos un control mayor de la gota que repartamos, ¿vale? Ahora vamos a hablar de los diferentes tipos de pinceles. Vamos a retirar esto un poquito. Bien, dentro de los diferentes tipos de pinceles, que es la herramienta que vamos a usar, evidentemente lo primero que podríamos decir son las formas, ¿vale? Las formas de los pinceles tendríamos un pincel cuadrado, que sería este, un pincel apuntado, un pincel en forma de lengua de gato, que tiene esta, y un pincel que ahora aquí no tengo, un pincel lo que sería redondo, que son los más aconsejables para grandes superficies. Y luego están las paletinas, todo lo que os diga voy a colocar aquí una foto, un dibujo, para que lo que no tengo yo directamente, pues os pondré una foto para que veáis exactamente, ¿vale? Eso tendríamos lo que serían las formas. Luego el tipo de estaríamos los tipos de pinceles. Evidentemente tendríamos los naturales, los que son de pelo de animal, que podríamos ser de comadreja, de marta, de ardilla, de cabra, y luego estarían los sintéticos. Evidentemente la industria moderna está haciendo que estén sacando pinceles sintéticos de una calidad y de una imitación de las mismas características que tiene un pincel, impresionantes, y que son mucho más baratos y que casi llegan a la calidad de un pelo natural. ¿Y cuál es el mejor? Bien, aquí hay un gran debate, pero yo os lo resumiría que la experiencia os indicará cuál es el mejor para vosotros, evidentemente para vuestro tipo de trabajo. Hay gente que utilizará la acuarela más a modo de ilustración, o sea, digamos que dibujos más perfilados, más dibujados, con menos cantidad de agua. Entonces a lo mejor requerirán unos pinceles pues sintéticos y de a lo mejor más duros. Ahora hablaremos de las características. Y habrá otros acuarelistas que hagan dibujos con muchas manchas, muy aguado, muy difuminado, que requerirán otro tipo de pinceles. Por lo tanto, no se puede decir cuál es el pincel mejor, porque dependerá de vuestro tipo de trabajo. Luego deberíamos hablar de las características, y ahí es importante. Los pinceles tienen tres características, tres tipos, tres diferencias que harán que
un pincel sea completamente radical y diferente. La primera característica que hay que hablar es la flexibilidad. Bien, esto es sencillo, es simplemente la capacidad que tenga el pincel de doblarse. Bien, hay pinceles, evidentemente, y aquí es lógico, cuanto más largo sea lo que es la mecha, lo que es el pelo, evidentemente más capacidad de flexión tendrá. Cuanto más corto, más duro será la flexión. Pero la flexibilidad es muy importante, ¿vale? La segunda característica que tienen los pinceles es la cavitación. La cavitación es la capacidad que tiene el pincel en aguantar agua. Si os acordáis, las brochas de encalar antiguas, estas para encalar las paredes, tenían una gran cantidad de pelos, pero un espacio interior muy grande. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar constantemente mojando el pincel. Entonces, tienen formas redondeadas para que entre ese agua y se mantenga, de manera que cuando nosotros estemos esparciendo el pincel, retirarlo sobre nuestro papel, al tener mucha cantidad de agua podremos dar trazos más largos sin que se nos seque y tengamos que volver a recurrir a mojar en el agua, ¿vale? Entonces, luego dentro de esa cavitación, evidentemente, hay pinceles que tienen una cavitación positiva y otra negativa. ¿Qué quiere decir eso? Bien, pues que hay pinceles, por ejemplo, las paletinas o estos pinceles, que lo mojamos y tiene una capacidad muy grande. Vamos a hacerlo así, vamos a coger un papel secante, ¿vale? Tiene una capacidad de coger mucho agua, pero si veis, enseguida que yo muevo, se cae el agua del pincel. Eso quiere decir que tiene una cavitación positiva. Tiene mucha capacidad de retener agua, pero inmediatamente va a expulsarla. Pero pinceles con una cavitación alta pero negativa, lo que provocará es que una vez que nosotros lo hemos mojado, ¿veis? Aguanta completamente el agua dentro del pincel. Si yo lo apoyo, empieza a soltar ese agua, pero hasta que no lo apoyo, directamente lo retiene. Entonces tiene una alta cavitación y negativa. Esos serán los más idóneos, evidentemente. Cuanto más capacidad de agua mantenga, mejor, porque nuestra pincelada sea larga, pero lo importante es que sea cavitación negativa, que mantenga la capacidad de retener el agua en el pincel sin que caiga, aunque lo sacudamos, ¿vale? Y la otra es la resiliencia. Bien, la resiliencia no es otra cosa que la capacidad que tiene el pincel en volver a la forma natural. Normalmente los pinceles de acuarela tienen punta. Vamos a coger este en concreto, que es el que más punta, y veis que tiene una punta. Entonces, si yo mojo este pincel, de momento me he dado cuenta que la punta la ha perdido. Si lo pongo en una superficie, a lo mejor lo veis aquí, más claro, y si no, vamos a hacerlo aquí. Bien, pues esta punta, ¿vale? Una vez que se moja, se mantiene más o menos, digamos, afilada. Pero si nosotros lo empujamos, vemos, no sé si se verá bien, en un fondo oscuro, vemos que directamente la punta la ha perdido. Por lo tanto, tiene una baja resiliencia. El término resiliencia se utiliza también en psicología. No es otra cosa, y vuelvo a repetir, que es la capacidad que tenga el pelo de que, aunque lo movamos, lo frotemos, lo toquemos, mantenga lo más posible su forma natural cuando está en seco, que en la mayoría de los casos es en punta, como veis. Bien, entonces, evidentemente, los que son de un formato cuadrado de lengua de gato no tienen esa punta, pero los que son de peor calidad, pues se despelucharán, se abrirán y no lograrán mantener su forma. Los que tengan una resiliencia alta, aunque los mojemos,
aunque los frotemos, mantendrán siempre su misma forma. Eso es también muy importante, sobre todo para aquellas personas que hagan un dibujo más, o sea, una acuarela más lineal, más dibujística, porque siempre necesitarán que tengan la forma de punta, o en el caso de lengua de gato, más recortado, para que nosotros podamos delimitar, definir más los bordes. Para las personas que hagan acuarelas muy aguadas, muy en mancha, pues la resiliencia a lo mejor no es tan importante, porque al fin y al cabo ellos buscarán más que tenga una alta cavitación y que tenga una alta capacidad de aguantar ese agua y que sea más continuo. Entonces, básicamente esas son las tres características. Es enseñado, o se está cogiendo este pincel que es tan curioso. Normalmente los pinceles, evidentemente, es una punta de pelo con su enganche y luego un mango de resina, de madera, de lo que queramos. No voy a entrar en las características, hay gente maniática que quiere que sea de madera y no. Es un lapicero recargable. Directamente en este botecito se rellena el agua con el color que nos interese. Normalmente esto se puede utilizar para el negro cuando estamos perfilando y demás. Se rellena en el botecito la acuarela ya con el color, se cierra y directamente, como de un Rotring se tratara o de un bolígrafo, directamente podremos pintar nuestro acuarela. Pero esto es muy interesante porque es muy económico, no está mal el tipo de pelo, sintético evidentemente, pero tiene la característica, si nosotros tenemos varias unidades ya con ese color, pues simplemente vamos cogiendo, como tiene su tapita, pues la punta no se seca y de esa manera podemos tener diferentes colores siempre preparados sin necesidad de mezclar, básicamente. Vale, y ahora para dar un paso superior en cuanto a la información de los tipos de pinceles, vamos a decir que hay, digamos, dentro de los pinceles naturales, o sea, que son de pelo natural, el más famoso, más conocido, el que llaman el pincel rey por excelencia, es el llamado Kolinsky. Kolinsky tiene un grado, pondré aquí una foto, un grado de cavitación altísima, retiene el agua y además cavitación negativa, retiene el agua y no gotee, tiene una gran resiliencia, da igual cómo lo torturemos, que va a mantener siempre su forma y además es bastante flexible. La flexibilidad hace que ayude a correr. ¿Vale? Dentro de los pelos naturales, el siguiente en importancia, vamos a decirlo así, es el pincel de ardilla siberiana. Es muy parecido al Kolinsky, pero tiene una cavitación menos negativa, o sea que en cuanto movamos un poco el pulso, directamente caerá la gota, y es algo menos resiliente, por lo tanto mantiene menos. Luego tendríamos el pelo de cabra, siempre de pelo natural. El pelo de cabra es bastante duro, entonces aunque tiene una capacidad altísima de coger agua, pero enseguida lo expulsa. Entonces los pelos de cabra lo utilizaremos simplemente para lo que son las paletinas, para cuando tengamos, sobre todo al principio, la necesidad de cubrir grandes superficies, mover muchísima cantidad de agua con pigmento en el papel para que manchar superficies muy grandes. Entonces con pinceles pequeños a lo mejor pues, nos llevaría mucho tiempo, entonces utilizaríamos un pelo de cabra, ¿vale? Este tipo de cabra o de paletina se llama jaque, que es muy usada dentro del mundo de los acuarelistas. Vale, y luego estaríamos los sintéticos. Ya he dicho que dentro de los sintéticos hay muchísima variedad, algunos muy buenos, también son más caros, no llegan a ser un pelo natural evidentemente, pero también son muy caros. Entonces dentro de los sintéticos tendríamos que hablar de tres tipos. Están los tendo, que son muy buenos, también son algo más caros, tienen algo más de dureza y bastante flexibilidad. Luego estarían los Skoda versátil, que son los que yo os aconsejo directamente si no queréis
gastaros un gran presupuesto, que vayáis directamente a los Skoda Versatil, que son imitaciones a pelos naturales y que están muy logrados, ¿vale? Pero creo que la característica, a diferencia de los naturales, sobre todo es la resiliencia. Ninguno de ellos tiene la capacidad de recogerse otra vez a mantener la forma natural y por lo tanto no llegan a ser tan prácticos y a la hora de trabajar, bueno, pues tendremos que incluso mientras trabajamos aguantar, digamos, afilar, vamos, la punta para seguir manteniendo esa punta. Y luego estarían los Toray. Dentro de los Toray tenemos de tres tipos: blanco, naranja y marrones. Son bastante, digamos, tienen bastante cavitación, pero tienen algo menos de flexibilidad, pero sí que son impresionantemente unos pinceles con un alto grado de resiliencia. Estos son los típicos pinceles, aquí tengo uno parecido. Son pinceles en los que son más duros, menos flexibles, pero por ende, digamos, por esa característica que tienen, siempre mantienen su forma. Por lo tanto, cuando estamos finalizando nuestro dibujo, para los ilustradores, en el que prácticamente utilizan la acuarela siempre para dibujar, como de un lápiz se tratara, digamos, son pinceles muy recomendables, los que son Toray, ¿vale? Y luego hay otro tipo de pinceles, que estos a mí me gustan particularmente, son los que tienen esta forma tan exagerada, porque es una manera para que nuestros dedos se aguanten aquí y descansan muchísimo, ya que no tenemos que hacer tanta presión en esta zona. Descansan mucho y son muy cómodos para trabajos. Pues aquí he hablado de lo que son los pinceles. Ahora vamos a ir directamente a los tipos de papel. Hemos hablado de los pinceles, ahora vamos a hablar del papel. El papel evidentemente es el soporte donde vamos a dibujar nosotros y es el elemento más importante. Todos son importantes, evidentemente, la acuarela, el pigmento, el pincel, pero el papel es lo más importante. Es posiblemente lo que marque la diferencia entre tener éxito o fracasar terriblemente. Si tenéis que gastar dinero en algo, no compraros un pincel de Marta sibelina o de ardilla siberiana. Directamente gastaros dinero en un buen papel. El papel ha de ser de buena calidad y, ya os lo he dicho antes, lo repito y lo repetiré, nunca por debajo de 300 gramos, 300, 400, 600 gramos. Es lo mínimo que deberíais usar. La capacidad de absorción del papel es la característica principal para que luego nosotros trabajemos de una manera u otra. Y hay muchísima diferencia entre un papel malo, muy satinado, y un papel bueno, grueso y muy absorbente. Los resultados no son solo, o sea, no es solo los resultados, sino incluso la manera de trabajar marcará sin duda la diferencia. Entonces, dentro de las calidades del papel, tendríamos que hablar de lo que sería naturales también y sintéticos. Dentro de la natural, que es el que os aconsejo, si tenéis la oportunidad siempre comprar papel de acuarela natural, tienen que ser de algodón. Bien, entonces de algodón y de 300 gramos, porque las ultracelulosas que ahora sacan realmente están muy logrados. Este papel que tengo aquí es ultracelulosa, están muy logrados. Casi clavan digamos, los resultados y las características del algodón 100% natural, pero tiene una serie de limitaciones de resistencia y sobre todo de durabilidad. Una ultracelulosa amarillará muchísimo antes, evidentemente pasado muchos años, que un algodón 100%. Por lo tanto, por resistencia y por duración, directamente, si queréis hacer un buen trabajo, tendríais que comprar papel de algodón 100%. Dentro de los formatos, evidentemente, los más convencionales son las hojas sueltas. Bien, pero también podemos encontrar, digamos, rollos directamente que nosotros luego podamos recortar,
papeles de 50 por 70, de 56 por 76, el formato imperial. Bien, aquí lo más común es que directamente compréis hojas sueltas de este tipo que vienen digamos con un adhesivo aquí, pues para que se peguen, ¿vale? Es lo más común, vosotros llamaríais tamaño folio o DIN A4, pero este es el tamaño común. Pero que sepáis que hay otros tipos de soportes más grandes, para formatos más grandes, que podéis comprarlo en el mercado. Bien, aparte de los tipos de papel, que se me ha olvidado citar los de anillas, ¿vale? Tendríamos las características de la preparación. Los papeles naturales de algodón 100%, tienes que luego encolarlo, tienes que prepararlo tú para que tenga la capacidad de absorber el agua, pero que no se deforme, no se quede en churro. Si sois profesionales, os vais a dedicar profesionalmente, es más económico que directamente compráis un papel de algodón 100% sin trabajar, lo preparáis vosotros y os resultará más económico, pero requiere mucha destreza, y mi consejo es como este, que son papeles que ya van encolados. ¿Qué significa que esté encolado? Directamente que no tengáis que prepararlo previamente. Tienen la capacidad de mojarlo directamente desde el minuto 1 y que una vez seco vuelva a quedarse otra vez liso, y eso ganará muchísimo tiempo y nos agilizará nuestro trabajo. Y vuelvo a repetir, papeles que ya vengan encolados, si es papel 100% de algodón. Bien, luego hay algunos otros que están encolados, pero se llama doble encolado, que viene en el borde una especie de passepartout, una tarlatana perimetral, que lo que hace es que admita muchísima capacidad de agua, pero como el borde no se ve tan afectado, digamos, no se deforma tanto, admite más agua sin deformarse, y una vez que esté seco, recordad, si necesitáis utilizar el secador, sobre todo para invierno o que en ambientes muy húmedos, a lo mejor los tiempos de secado se hacen interminables. Directamente un secador, aquí los que estamos en Valencia, evidentemente, y en verano pues ya tenemos una temperatura que nos agiliza muchísimo el tiempo. Vale. Luego, algo muy aconsejable es que tengamos al lado de nuestro papel de dibujo, tengamos un beta tester, ¿vale? Un papel económico, una hoja cualquiera que tengáis en vuestro cajón. Hombre, no os aconsejo una hoja de impresora, estas que son tan satinadas y tan lisas, sino a lo mejor un papel que tengáis viejo, reutilizado, alguno de menor gramaje, de 100, de 150, que no son aconsejables para hacer el dibujo final, pero que nos sirva para dos cosas. Una, ver la cantidad de agua o quitar la cantidad de agua. Cogemos un pincel y directamente utilizaremos ese papel, no el secante, que lo utilizaremos para retirar todo el agua que tenga el pincel, sino para ver la cantidad de agua que tiene el pincel o reducirla, y sobre todo para ver el tono que vamos a aplicar. Cuando hagamos las mezclas en nuestra paleta, en nuestro vasito, ya sea de bote, ya sea de tubo o ya sea de pastilla, haremos las mezclas, pero en la acuarela es conveniente tener este papel de beta tester, simplemente para hacer una prueba, en el que daremos un brochazo, vemos el color con el que vamos a trabajar, y si es el color correcto, directamente ya empezaremos a dibujar sobre nuestro papel. Muy importante tener este tipo de papel. Y luego, las características de los papeles tenemos tres: el satinado, el fino y el grueso. Bien, el satinado, como su nombre indica, es un papel que lo tocaremos y no notaremos rugosidad, y son dibujos son papeles muy difíciles de trabajar. No os lo aconsejo para los que no sois digamos, los que no sois profesionales, o los que no queréis hacer una acuarela más de aguada y menos de perfil. Son papeles que absorben muy rápidamente el papel, por lo tanto obtendremos bordes muy definidos, muy delimitados,
pero tendremos muy poca capacidad de volver a recuperar la gota, la zona húmeda, y extenderla a otros sitios, ¿vale? Entonces no son aconsejables para la gente que no es iniciada, que no es profesional, pero sí es aconsejable para los ilustradores o aquellas personas que quieran hacer dibujos muy lineales, muy definidos. Luego tendríamos los de el papel fino, que directamente son los más comunes, los más aconsejables, los que os aconsejaría que vosotros directamente vayáis al grado fino por su versatilidad. Tienen una alta capacidad de absorción, pero también una alta capacidad de retener la gota en superficie para que nosotros podamos digamos, luego moverlo. Estaría evidentemente los finos entre el grueso y el satinado, ¿vale? Y es el más usado. Y luego el grueso, que quizás para experimentar sea el más aconsejable, y sobre todo para aquellos que quieran hacer marinas o paisajes en las que quieran mover mucho el agua y darle muchos matices, son papeles evidentemente que no estamos hablando de que sea grueso de gramaje, porque tendremos un 300 gramos grueso, 300 gramos fino y un 300 gramos satinado, sino el grueso quiere decir que tiene la textura del papel, cavidades, digamos, hondonadas, valles, en las que ahí se acumula el agua antes de ser absorbido por el papel, y eso nos permite retener más el agua en superficie y poderlo mover con más capacidad de extensión. Bueno, pues aquí hemos hablado del papel y ahora vamos a hablar de lo que es la acuarela. Evidentemente las acuarelas, y esta es una dogma que siempre funciona, cuanto más caras, más buenas serán. Dentro del mundo de la acuarela tienes que buscar acuarelas para artistas. Hay muchas marcas, Winsor & Newton, esta es Van Gogh, pero ahí, y es verdad, cuanto más cara sea la marca en cuestión, de más calidad, porque los pigmentos que hayan usado y los aglutinantes, la glicerina, la goma arábiga y la miel, serán de mejor calidad, serán mucho más estables, sobre todo cuando una acuarela recibe la luz solar. Un óleo aguanta muchísimos años, pero una acuarela digamos, se degrada muchísimo el pigmento y pierde intensidad de tono. Cuanto más caro sea la acuarela, evidentemente más perdurabilidad tendrá y más brillo y más color. Pero bueno, eso ya dependerá de los bolsillos de cada uno. En realidad, como veis, una paleta con estos poquitos pigmentos, variedad de colores, es más que suficiente. Veréis en las droguerías especializadas, en las tiendas especializadas, unas verdaderas paletas de 200 tipos de verdes, azules, amarillos. No es necesario comprarse, evidentemente, cuanto más colores y más diferentes tonos tengamos, menos tendremos que mezclar, pero estamos aprendiendo y no tenemos por qué directamente buscar estas paletas gigantescas, sino con tener una paleta de 10, de 15 colores más que de sobra para empezar. Bien, os he citado al principio del vídeo que hay dos características en la acuarela, que son las acuarelas que utilizan miel o hiel de buey o derivados o sucedáneos sintéticos. La única diferencia es que la hiel de buey son acuarelas que tienen una capacidad de cristalizar. Cuando trabajamos una capa sobre otra, tiende a crear una película un poco más cubriente, con más brillo, con más saturación de color, pero que a la larga tiene menos perdurabilidad.
las acuarelas que tienen como diluyente, vamos a hablarlo así, digamos, para evitar la tensoactividad de la acuarela, y antes de seguir, la tensoactividad es la capacidad que tiene el agua a crear gotas. Si yo le doy, veis aquí que se forma una gota, eso quiere decir que esa superficie y la acuarela tiene una capacidad tensoactiva muy grande, directamente por un tema químico y electrostático. La gota de agua tiende a agruparse. Si nosotros este mismo color lo damos en una superficie absorbente y menos tensoactiva, provoca que el agua tienda a expandir. Eso se nota muchísimo en un cristal. En un cristal directamente la capacidad que tiene el agua de extenderse es nula, y también influye la temperatura. Si estamos trabajando sobre un cristal frío, la gota se condensará más. Si estamos trabajando sobre un papel caliente, un cristal caliente, la gota se extenderá más. Pero bueno, independientemente de la capacidad de tensoactiva, lo que quiere decir es que las acuarelas con miel tienen una capacidad de extenderse muchísimo mayor, pero a contra suele suele agrisar un poquito más, y los tonos, los colores que obtengamos suelen ser más mate. Pues básicamente esas son las características de la acuarela, no hay mucha más. Los colores, evidentemente, que podáis conseguir y que más os guste, evidentemente los colores pardos, los sienas, las sombras, los negros, son colores que suelen salir de sitios vegetales, minerales, y suelen ser más estables. Cuando queremos un color eléctrico, un amarillo, un azul, un cobalto, rojos intensos, esos colores suelen ser menos estables en el tiempo, porque suelen sacarlo de productos, de pigmentos sintéticos. Pero básicamente lo que tenemos que buscar es, si queremos trabajar en pastilla, que es lo más aconsejable sin duda, o trabajar en tubo o en bote. Bien, básicamente, y solo me restaría indicaros que en un papel como este, que es tipo satinado, creo que este es de 150, ¿vale? La capacidad que tiene, y lo digo a modo de recordatorio, esta capacidad de pincel a mantener su dibujo, mantiene la gota y puedo volverlo a insistir. Esto sería un tipo fino, digamos, delimita la línea del borde perimetral, ¿vale? Pero tengo la capacidad de que la gota se aguante y poderlo usar. Y una vez que está seco, mantiene ligeramente un poco de humedad para volver a desdibujar los bordes. Bien, ya las clases prácticas de cómo gestionar el dibujo lo daremos en otro curso. Del tema de la goma no he dicho así nada, porque bueno, es sencillo, una goma blanda y unos lapiceros que el 2H o un H, un duro, vaya, para que nos entendamos, para hacer el primer encajado y los dibujos iniciales, y un B no mucho más blando, de un B, 1B como mucho, para hacer ya las líneas finales. Daros cuenta que la acuarela es muy transparente, todo lo que dibujemos con lápiz, prácticamente, a no ser que le metamos una cantidad muy grande de color, va a transparentar y se va a notar. La mayoría de veces ese dibujo preliminar de lapiceros lo usaremos y nos aprovecharemos de él para definir más los dibujos y los contornos, pero no podemos darle mucha contundencia a nuestro dibujo preparatorio con el lápiz, por lo tanto desechado 2B y 8B o lo que sea, porque se notará mucha la presencia, aún más, incluso el agua puede hacer que se diluya ese grafito, ese polvo que está en superficie, y nos emborrone el color o lo extendamos. Bien,
Pues aquí la clase de hoy de principios un poco más avanzados de lo que es la acuarela. Espero que os haya resultado interesante y de vuestro interés. Me disculpáis por esta nariz que tengo constipada, no, es del tema de alergia. Un saludo y seguimos en contacto y cuidaros.